pero también emitió polémicas declaraciones sobre la situación en Gaza. Para comenzar sobre esto estamos con Guillermo Holtzman, analista internacional. Guillermo, bienvenido a Hora de Noticias. ¿Qué tal, Claudio? Un agrado saludarte. Oye, Guillermo, bueno, estábamos conversando fuera de cámara, ¿no? Trump junto a Netanyahu tuvieron una rueda de prensa en la Casa Blanca y emitió unas declaraciones que llamaron un poco la atención, que él decía que Estados Unidos podría o debería hacerse con el control de Gaza. ¿Esto puede ocurrir? ¿Hay alguna mínima posibilidad de que esto realmente ocurra o son simples palabras de Trump para congraciarse con Netanyahu? No, eso puede ocurrir efectivamente. Significa dejar a Gaza sin la presencia de palestinos y eso derivarlos a Egipto o Jordania u otros países. Eso supone varias cosas importantes. La primera de ellas es que Donald Trump no está de acuerdo con que existe el Estado palestino, lo cual significa ahondar la crisis en el mundo árabe particularmente y específicamente en el mundo palestino. Segundo, significa desconocer la autoridad nacional palestina y los esfuerzos que están realizando actualmente, digamos, en toda esa zona para poder no solamente generar un alto al fuego que sea permanente y no sea tan frágil como es ahora. Tercero, la ocupación de Estados Unidos en la franja de Gaza con la propuesta que hace Trump por 15 años significa el control portuario de Gaza, que pasa a ser un elemento importante dentro de la cadena de suministro que le interesa a Donald Trump. En consecuencia, lo que está proponiendo Donald Trump es coherente con su idea de que la cadena de suministro que le interesa a Estados Unidos debe estar siempre a su disposición, no debe haber ningún tipo de interferencia, y en esa perspectiva, digamos, la propuesta que hacen es para poder generar una negociación que le permita a Estados Unidos tener un control directo sobre eso, y a pesar de lo que diga Israel, sería Estados Unidos que controle y no Israel. Oye, Guillermo, tú hablas de una negociación, pero ¿habría una intervención militar para lograr esto? ¿Tú crees que Hamas o la otra guerrilla árabe de la zona podrían cierta resistencia? Bueno, viendo lo diezmada que están también, porque Hamas quedó bastante diezmado después de todos los ataques que ha sufrido por parte de Israel. Exactamente, Israel ha hecho todo un despliegue de fuerza para poder neutralizar a todos sus enemigos directos, y eso era Hamas, por supuesto, y Hezbollah por otra parte, y lo está haciendo con los hutíes en Yemen, aparte de las facciones chiitas que hay en Irak y que hay en Siria y que todavía persisten en Siria. En consecuencia, lo que está haciendo Estados Unidos es plantear una negociación que hoy día parece solamente vinculada a Israel, pero también está vinculado a Arabia Saudita. También hay una presión directa sobre Irán, y lo que está haciendo Donald Trump es un juego múltiple de negociación, colocando a Israel como escudo para poder tener espacio de diálogo y negociación y de imposición de los intereses estadounidenses en toda esa zona. La pregunta, y tal cual tú lo señalabas, el mundo árabe en general, el mundo chiita, el mundo sunita, que representaba a Arabia Saudita, probablemente no va a estar de acuerdo, y por cierto, no va a estar de acuerdo el mundo palestino. La Autoridad Nacional Palestina emitió ayer una fuerte declaración en la cual está instando a todo el mundo árabe a que lo apoye para justamente neutralizar o evitar que se produzca o se lleve a cabo el planteamiento dado a conocer por Donald Trump en su reunión con Netanyahu. Oye, y en caso de que esto ocurriera, ¿cuáles serían como las implicaciones más próximas en el más corto plazo, quiero decir, que podría haber en la zona? ¿Podrían ingresar otros países al conflicto? ¿Irán quizás se atrevería a meterse, viendo que está Estados Unidos de forma directa ya en esto? Hay un observador participante que no está en la ecuación de los medios de comunicación y que es China. Para China es fundamental tener el Medio Oriente pacificado, es fundamental para sus objetivos estratégicos de darle sentido y contenido y concretar lo que es el One Belt One Road, la ruta de la seda, como se le llama, o la franja y la ruta, que pasa justamente por todo Medio Oriente y para llegar a Europa. El otro actor importante dentro de todo ello es Turquía. En consecuencia, acá hay un juego de múltiples actores al mismo tiempo, y donde Trump está usando a Netanyahu no como distracción, pero como el elemento más visible de un proceso de negociación que está involucrando de forma simultánea a varios países en estos minutos. Hoy día lo que debemos observar es cuál va a ser el impacto que va a tener el llamado de la Autoridad Nacional Palestina y del pueblo palestino para poder oponerse a los designios de Donald Trump.
tengamos presente además que lo que hace Donald Trump es dejar de lado todo el sistema internacional, es decir, deja de lado Naciones Unidas, deja de lado a una serie de organizaciones intergubernamentales que estaban cooperando justamente en el proceso de recuperación y reconstrucción de la Franja de Gaza y todo el aspecto humanitario que está presente allí. Jordania no está de acuerdo con recibir a los palestinos, Egipto tampoco. Por lo tanto, acá hay un proceso que es mucho más complejo y constituye una apuesta bastante alta de parte de Donald Trump. Ahora, el objetivo final de Donald Trump es tener esa zona pacificada con el compromiso de todos los actores al mismo tiempo para poder asegurar un alto al fuego concreto y asegurar, primero, la soberanía de Israel, pero segundo, también una pacificación en todo el mundo, en todo Medio Oriente, lo cual nos deja la duda respecto a qué es lo que piensa Donald Trump respecto al pueblo palestino. Bueno, tú mencionabas a Jordania y Egipto, quienes efectivamente se han negado a recibir a los miles de palestinos, pero todo apunta a que Trump va a insistir en que ellos lo reciban. ¿Tú crees que el gobierno estadounidense podría ejercer algún tipo de presión, tal como la ha hecho con otros países en el último tiempo, no sé, de tipo arancelaria o comercial sobre ellos para que reciban a los refugiados? ¿Y así vaciar un poco Gaza? Sí, sin lugar a duda que sí. O sea, hasta hoy día el instrumento preferido de Donald Trump son las medidas arancelarias o pararancelarias. Es decir, no hay ayuda ni acceso al mercado estadounidense si no se cumplen las condiciones que Donald Trump considera como mínimas. Donald Trump siempre coloca una negociación a niveles máximos para luego lograr lo que realmente quiere o lo que es posible, pero que lo satisface en términos de sus intereses y objetivos. En esa perspectiva, hoy día estamos en presencia de un Donald Trump que tiene a Marco Rubio, su secretario de Estado, en América Latina y en otras áreas, y él se está ocupando de los conflictos mayores, que es Medio Oriente y Ucrania. Por lo tanto, cuando pensamos en qué va a pasar en Medio Oriente, debemos considerar cuál es el pensamiento de China y los intereses que tiene China, los intereses de los principales países árabes. Recordemos que los varios países árabes, estoy hablando específicamente de Arabia Saudita, no son democracias, dependen del petróleo, que es el caso también de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar y otros. Consecuencia, digamos, estamos viendo una operación estratégica de Donald Trump, al que está colocando a Netanyahu como la cara visible de todo ello, pero que tiene mucho más implicancias, donde la presión sobre Irán hoy día es muy fuerte de parte de Estados Unidos, y donde todos de alguna forma necesitan que se va a Estados Unidos de una forma clara desde el punto de vista estratégico, geoestratégico, comercial y económico, incluso financiero. Entonces, acá es probablemente uno de los despliegues, teoría, más complejos que ha hecho Estados Unidos o que un presidente estadounidense ha realizado en Medio Oriente. Oye, ¿y qué pasa con Rusia e Irán? Porque claro, por ejemplo, Rusia está ocupada en Ucrania, pero viendo las noticias en el último tiempo, al parecer Rusia está por fin obteniendo ganancia en Ucrania. Entonces, ¿crees que ellos podrán tener alguna implicancia en todo esto? Considerando lo que pasó en Siria también, que Al-Assad cayó, Rusia, la base siria que tenían está como en veremos aún. ¿Qué pasa? A ver, Rusia es un actor también de menor nivel que China, pero fundamental y para poder cerrar el proceso que está llevando Donald Trump en Medio Oriente. La base rusa en Siria, la base naval, sigue operativa. La que no sigue operativa es la base terrestre que había acabado de construir o estaba ampliando incluso, pero su base naval sigue operativa. Rusia está esperando conversar con Donald Trump, porque lo que Donald Trump quiere, y eso lo dijo en alguna entrevista, si mal no recuerdo, con Bloomberg, él quiere cerrar un acuerdo global con las potencias para poder terminar el conflicto de Ucrania y el de Medio Oriente. Donald Trump se puso un tiempo que va entre 3 y 6 meses para cerrar todo esto. Hay cosas que Donald Trump va a hacer en forma simultánea, que es todos los cambios estructurales a nivel federal, y muchos de los cuales requieren que pase por el Congreso. Muchos de las órdenes ejecutivas van a ser cuestionadas en el sistema judicial, digamos, estadounidense, y por otra parte lleva a cabo todo esto. Es decir, hoy día lo que Donald Trump está haciendo es generar un despliegue de sus capacidades de negociación en formas simultáneas, incorporando o incluyendo en todo ese proceso a las principales potencias. Entonces, todo lo que no sea grandes potencias, y eso también hay que incluir a India, en definitiva, vamos a ser observadores, no participantes, de todo lo que va a suceder en las próximas semanas en Medio Oriente.
¿Y qué pasa con la Unión Europea? Porque claro, la Unión Europea, para los que no saben, algunos estados de este bloque reconocen a Palestina. Uno de los últimos en dar este reconocimiento fue España, pero también está Irlanda, está Suecia. Entonces, ¿qué rol podrían jugar los europeos en todo esto? ¿Se opondrían tajantemente a que Estados Unidos se haga con Gaza? Estados Unidos aún no conversa con la Unión Europea. Estados Unidos, o Donald Trump, para decir más específicamente, tiene una cierta distancia con la OTAN. Donald Trump no le gusta usar la fuerza, la amenaza puede amenazar con ella, digo, pero no le gusta usar la fuerza. Entonces, la Unión Europea hoy día está siendo observador, pero tampoco participante de lo que está haciendo Donald Trump en Medio Oriente y lo que está conversando con sus enviados especiales, con Putin y con Xi Jinping, cosas que están sucediendo hoy día mientras nosotros conversamos. En la Unión Europea, yo diría que va a defender la idea de la creación del Estado palestino. Yo tengo la impresión, leyendo y viendo lo que hace Donald Trump y la forma que está actuando en la conformación del gobierno federal en Estados Unidos, de que Donald Trump va a ceder finalmente a la creación del Estado palestino, pero bajo sus condiciones. Y eso significa cambiar la Autoridad Nacional Palestina, darle otra estructura, digamos, a la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna al pueblo palestino en todo lo que es el territorio que hoy día está ocupando, a decir, Jordania, y a su vez también, neutralizar a Irán. Lo que a Trump le interesa es que todo lo que se pueda estar haciendo no conlleve una respuesta del mundo palestino y del mundo islámico más radical en términos de ataques terroristas. Y es ahí donde probablemente encuentra el espacio suficiente para involucrar a los países de Medio Oriente que tampoco desean eso, en virtud del alto costo que eso implicaría, no solamente en vida, sino que particularmente en términos económicos. Guillermo, mira, supongamos que Estados Unidos se llega a hacer con Gaza, se instala ahí en Medio Oriente lleno. ¿Cómo esto afectaría o beneficiaría, mejor dicho, a Israel? ¿Qué tan hegemónico podría volverse Tel Aviv en la zona? Israel estaría consolidando su soberanía en la zona. El tema está respecto a si Netanyahu sigue en el poder o no. Si Netanyahu sigue en el poder, lo más probable es que la ampliación del territorio israelí se va a mantener bajo las actuales condiciones, tanto en Cisjordania, como en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén está dividido, la parte oriente corresponde a Palestina, y eso probablemente se perdería. Si Netanyahu no sigue en el poder, que sería lo más probable, es que efectivamente Israel mantendría su cualidad que hemos conocido del año 47 a la fecha, es decir, una soberanía sobre un territorio ya conocido, y se darían las condiciones para poder implementar las resoluciones de Naciones Unidas y dar paso al Estado palestino. Esos elementos probablemente dejarían el Estado palestino solamente en Cisjordania, no en la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza, según Donald Trump, estaría orientada a transformarse en una zona de turismo y una zona productiva de alta tecnología y, como él mismo dice, algo muy parecido a la Riviera Francesa. Entonces, yo diría que el tema de Israel va a depender mucho si se mantiene o no Netanyahu y los resultados de las negociaciones que está llevando a cabo ahora Netanyahu contra Trump en Washington. Si Israel comenzara a ganar mucho poder, ¿tú crees que eso, cómo crees que sería la reacción de Erdogan ante todo esto? Si Israel se vuelve demasiado hegemónico, porque Turquía también tiene interés en la zona. No, Turquía tiene interés en varias zonas, en su relación con Rusia, con China, con Estados Unidos. Recordemos que Turquía es miembro de la OTAN, pero no miembro de la Unión Europea. En esa perspectiva, a Turquía le interesa una influencia directa en Irán, en Irak y particularmente en Siria. Acá hay un tema, yo diría, importante desde un punto de vista civilizacional, asociado a lo que era el Imperio Otomano. Eso le interesa mucho a Rusia por una parte, a todo lo que es el mundo islámico también. Recordemos que Turquía poco a poco ha ido, avanzando hacia una versión islámica y ya alejándose de las versiones occidentales que le conocíamos. En consecuencia, yo diría, Turquía, quiere expandirse y se va a expandir a costa de los países que están alrededor de él para cumplir justamente su objetivo de control territorial y de influencia cultural. Bueno, el otro actor importante que ya mencionamos es Arabia Saudita. ¿Tú crees que todo esto va a afectar las relaciones que tiene con Israel? Porque tengo entendido que ellos no tienen relaciones diplomáticas como tal. No tienen relaciones diplomáticas. Ha habido esfuerzo antes del ataque de Hamas
para poder establecer relación diplomática. Arabia Saudita estableció con la mediación de China, relaciones diplomáticas con Irán, lo cual es notable para aquellas personas que no sepan. Arabia Saudita es sunita, que es una rama del Islam, y Irán es chiita, que es la otra rama que son totalmente contrapuestas entre ellas, no obstante tienen la misma base islámica. En esa perspectiva, Arabia Saudita, que es una monarquía de hecho, está en un proceso de cambio de estructura de poder, y hoy día Donald Trump tiene la posibilidad o la capacidad de poder tomarle el negocio del petróleo en términos de la mayor capacidad de exportación y de producción que tiene Estados Unidos, y que es la forma en que Estados Unidos está presionando a Arabia Saudita. Arabia Saudita se ha portado muy bien, por decirlo de alguna forma, con Estados Unidos, y ha cooperado en todo lo que es el norte de África, y particularmente la Franja de Sahel, donde efectivamente Rusia tiene mucha incidencia, y donde hay minerales, incluidos diamantes, aparte de petróleo y tierras raras, de mucha relevancia en África. El tema de África, si bien es cierto, no está en la agenda global, o por lo menos en la agenda de América Latina, en forma prioritaria, se empieza a transformar en un tema derivado de los anteriores. África hoy día pasa por una crisis, yo diría prácticamente generalizada, no solamente de violencia, sino también de hambruna. Hay una crisis, humanitaria, alimentaria, muy profunda en África, y es ahí donde efectivamente no se puede llegar a África sin pasar por Medio Oriente, y el actor principal de Medio Oriente presente en África justamente es Arabia Saudita. En consecuencia, Arabia Saudita debe pensarlo muy bien respecto a cómo va a actuar para poder mantener su hegemonía, no dejar que Irán se transforme en la potencia que quiere ser, pero a su vez también Arabia Saudita tenga un rol preponderante en todo lo que viene, particularmente en los objetivos estratégicos de China, que pasa justamente por esa zona. Oye, Guillermo, siguiendo en este tema, ¿tú crees que, por ejemplo, Israel podría envalentonarse y comenzar a aspirar los territorios de, por ejemplo, Siria? Porque ellos tienen una disputa con Siria, y de hecho Israel tiene tropas desplegadas en territorio sirio. Efectivamente, y eso yo diría que va a depender, como señalábamos anteriormente, si Netanyahu sigue o no en el poder. Recordemos que Netanyahu está gobernando con el ala más ultraderecha dentro de Israel. Para aquellas personas que yo creo que es importante saberlo, en Israel, hay, más allá de que tengan un origen común judío, hay los israelitas que tienen partidos de izquierda y derecha. Y Netanyahu, que representa a esa derecha, está gobernando con los más extremistas de la derecha. En consecuencia, si Netanyahu se mantiene en el poder, su posibilidad que el expansionismo que ellos declaran como necesario para poder mantener a Israel como nación, efectivamente sea una tentativa, una tentativa de parte de Netanyahu permanente. De ahí que la transición en Israel va a ser posterior, o puede ser incluso sobrepuesta, cuando se asegure de que este alto al fuego con Hamas, que tiene 3 etapas, la primera de 42 días y después 2 similares que tienen que negociarse todavía, pueda señalarse que es permanente y que la estabilización de la zona ya está asegurada. Y eso es lo que hoy día se está negociando dentro, de todo lo que es el enjambre de redes e intereses que están en juego en toda esa área. Oye, si Estados Unidos llegara a hacerse con Gaza, ¿cuál crees que sería la postura que tomaría nuestro país? Porque recordemos que si hay un tema que genera cierta unidad política en Chile, es el tema palestino, un tema bastante sensible para nuestros políticos. ¿Qué podría hacer Chile dentro de lo poco que pensamos en la comunidad internacional? ¿Qué actitud deberíamos tomar? A ver, el tema palestino para Chile no es un tema menor, no solamente en términos políticos. Tenemos una población palestina importante acá en Chile, y tenemos una representante también, israelíes y judíos en general. Hay quienes hacen la distinción entre ser judíos y israelí, pero también tenemos representantes del Líbano, de Siria. Es decir, tenemos acá el abanico, yo diría casi completo, de los países del Medio Oriente. En esa perspectiva, Chile siempre ha apoyado la creación del Estado palestino. Y eso creo que es independiente de que esté gobernando hoy día Gabriel Boric o que esté gobernando otra persona. En ese sentido, la posición de Trump
lo que impone con su actuar es lo que se llama en comunicación la espiral del silencio. Es decir, nadie va a decir algo en contra de lo que diga Trump, pero nos vamos a sumar a las negociaciones para que efectivamente suceda lo que se requiere para la pacificación y para poder darle un sentido al pueblo palestino a través de un Estado. Esos elementos yo creo que va a depender mucho de nuestra diplomacia y no tanto de las declaraciones, yo diría, públicas o que se hagan dentro del tema internacional. El tema de Palestina es un tema que Donald Trump sabe perfectamente bien que está pendiente, pero Palestina no puede existir sin pacificar el Medio Oriente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de entender bien que lo que está pasando ahora en Medio Oriente y particularmente en la Franja de Gaza y con la propuesta de Donald Trump debe tomarse como parte de un proceso y no como una decisión final, en la medida en que ese proceso requiere condiciones que hoy día se están estableciendo y negociando para justamente poder llegar a un puerto. El tema está en que Donald Trump no comenta mucho lo que estamos diciendo, sino que simplemente actúa. Ahí en esa perspectiva va colocando las condiciones en la medida que conversa con los principales actores. Pero la jugada que está haciendo Trump yo creo que va en el sentido que te he señalado, es decir, pacificar todo eso, imponer la paz si fuese necesario, y posteriormente, llegar al establecimiento del Estado palestino en la forma y que un proceso de negociación lo pueda llevar a cabo, probablemente consolidando Cisjordania, y ahí vamos a ver si los asentamientos israelíes salen o no de Cisjordania. Bueno, ahí hay varias cosas que negociar que ya entraríamos a un campo, claramente de especulaciones respecto a cómo sería. Pero es imposible el Estado palestino sin pacificación. Países como Chile, que han apoyado la creación del Estado palestino, deberemos apoyar con mucha intensidad y con mucho recurso intelectual las capacidades de negociación y diálogo para poder ayudar a que ese proceso sea lo más rápido posible y se asegure la paz en la zona. Bueno, lo hemos estado hablando durante la entrevista. Trump llegó con una actitud bastante dominante, ¿no? Como imponiendo sus puntos sobre la mesa. ¿Pero tú crees que esto podría provocar que en un futuro él quedara un poco aislado del resto de la comunidad internacional? ¿O siendo Estados Unidos eso da lo mismo? Para decirlo en términos como tú lo señalas, da lo mismo, porque es la potencia hegemónica. Es la mayor potencia militar, es la mayor potencia económica, es la mayor potencia tecnológica, es la mayor potencia cultural, incluso desde el punto de vista occidental, en términos de que ha impuesto a todo lo que una cultura y una forma de vida a millones de habitantes, incluidos los chilenos. Entonces, acá se piensa como estadounidense, se consume como estadounidense, y estadounidense es nuestro adversario, nuestro amigo, nuestro hermano y nuestro... O sea, con Estados Unidos tenemos amor y odio, pero es parte de nuestra realidad. En consecuencia, yo diría, quienes piensen que Estados Unidos se puede aislar, la otra potencia no lo van a dejar aislarse. China necesita a Estados Unidos, Rusia necesita a Estados Unidos necesita a Rusia, a China. Entonces, hay una interdependencia que lo que se está haciendo ahora es establecer en la práctica las condiciones de cómo se va a ir avanzando en un mundo multipolar con un equilibrio distinto, pero donde Estados Unidos va a seguir siendo una potencia hegemónica, puesto que no hay ningún otro país que lo pueda reemplazar. Entonces podríamos decir que esta política de la presión constante que está aplicando Trump le está trayendo verdaderos réditos, porque por lo visto ya por ejemplo aquí en Latinoamérica logró doblegar a Colombia, a México, Canadá también está resultando. Es una estrategia que resulta, parece. Claro que sí, porque Donald Trump lo que tiene claro es que el interés nacional de Estados Unidos lo establece el presidente. Ahora, ojo, que los documentos oficiales de Estados Unidos de la primera administración de Trump, si tú comparas los que emitió la administración de Biden, son muy parecidos en términos de los objetivos estadounidenses, los intereses nacionales estadounidenses y la seguridad nacional estadounidense. Y esos elementos es lo que lleva a Trump a plantear de que su objetivo final es llegar, conquistar y dominar el espacio exterior. Llegando a Marte, dijo él en su discurso de investidura. Para llegar a Marte requiere tecnología. Para tener tecnología requiere recursos naturales. Y los recursos naturales más importantes hoy día son las tierras raras y varios otros que nosotros desconocemos y que incluso algunos de ellos están en una tabla periódica expandida. Entonces, ¿dónde están esos recursos? Adivina, Groenlandia, están en Canadá, están en la Antártica, y por eso a Chile nos interesa mucho lo que vaya haciendo Donald Trump. Bueno, Trump mencionó las tierras raras que hay en Ucrania también, como una forma de pago. Exactamente.
Exactamente. Entonces, para poder tener acceso a los recursos naturales requiere asegurar la cadena de suministro, es decir, la forma que se transforman, que se transportan todo esto. Y es ahí donde no quiere que China esté involucrado. En la medida en que, si China está involucrado, implica una competencia o una competencia que Donald Trump considera desleal en virtud de que lo que ha logrado China es gracias a la tecnología a la que ha accedido de forma legal o ilegal de Estados Unidos. Entonces, acá hay un tema donde Donald Trump tiene claro que para poder obtener de hacer grande América requiere, primero que nada, tecnología, mercado y que los trabajadores tengan plata en el bolsillo. Entonces, Trump está jugando varias partidas a la vez, o sea, es decir, y aprovechando lo que nosotros diríamos en Chile su primer 100 días de gobierno. Y eso es relevante porque domina el voto popular, domina las dos cámaras del Senado y una influencia decisiva en la Corte Suprema estadounidense. Es decir, que si no lo hace ahora, después no lo va a poder hacer. Y está cambiando la burocracia. Entonces, la verdad es que la apuesta de Trump es muy alta, y más allá que tú o yo o quienes nos escuchan estén o no de acuerdo con Donald Trump está cambiando la forma de hacer las cosas a nivel mundial. Y tiene la fuerza y la capacidad para hacerlo. Ahora, ¿cómo va a quedar todo esto? Tenemos que ser capaces de poder hacerlo, de analizarlo adecuadamente y ser capaces de anticiparnos y estar justamente en una jugada donde países como Chile son absolutamente dependientes de lo que hagan las potencias. Oye, ya para ir cerrando, Guillermo, ¿tú crees que Chile podría caer bajo el radar de Trump y ser víctima de esta política de presión que le aplica? ¿O derechamente nosotros somos un país secundario y no hay mayor riesgo? A ver, Chile, digamos, desde el punto de vista de estructura de poder a nivel mundial, somos secundarios, terceros, te diría. Desde el punto de vista geoestratégico, yo diría, estamos en el radar de Donald Trump. Estamos en el radar porque Chile controla el estrecho de Magallanes, que es por donde pasan los submarinos nucleares, los portaaviones, a los nuevos buques de carga en contenedores que ya no pasan por el canal de Panamá, pasan por el estrecho de Magallanes. En consecuencia, el estrecho de Magallanes es un objetivo geoestratégico de relevancia para Estados Unidos. Y el control de ese estrecho claramente que lo es. Por lo tanto, ahí tenemos, yo diría, un tema importante. Lo segundo es que Chile tiene una proyección a la Antártica. La Antártica es un continente. Por lo tanto, bajo el hielo hay tierra. Y habiendo tierra hay recursos. Y es un continente que está sometido a un tratado internacional, que a Donald Trump, digamos, le puede o no importar si existe o no, pero Donald Trump quiere esos recursos. En consecuencia, Chile es fundamental, Chile y Argentina. Por lo tanto, debemos preocuparnos de Argentina. Para poder hacer todo esto, se requiere potenciar y fortalecer nuestra capacidad diplomática. Chile tiene muy buenos diplomáticos, pero hay que orientarlo respecto al interés de que Chile tiene hoy día, que debe ser superior al interés que tiene un gobierno asociado a un programa. Por lo tanto, debemos pensar en el mediano y largo plazo. El tema está en que antes del 2040, Estados Unidos quiere estar en Marte. Y eso significa acceso a los recursos naturales necesarios que permita el avance tecnológico acelerado, tal como lo estamos viendo hoy día con la inteligencia artificial. Y eso significa que nuestra estrategia, tú me preguntas así como analista, tenemos que separar el tema de la visa waiver de esta otra visión estratégica. La visa waiver debemos mantenerla. ¿Cómo se podría mantener? Negociando, dialogando. ¿Y qué tendría que ofrecer Chile? Que cualquier chileno que delinca en Estados Unidos sea deportado inmediatamente y sea acá juzgado si corresponde, pero se saca inmediatamente. Es decir, no nos negamos la deportación, digamos, la fomentamos, pero para aquellos que están delinquiendo. Entonces, digamos, de tal forma de sacar a la visa waiver de la ecuación, porque esa visa waiver es nuestra mayor vulnerabilidad hoy día. Y eso tenemos que sacarla de ahí para poder concentrarnos en lo que es realmente importante de negociar con Estados Unidos y otras potencias. Guillermo Holzman, analista internacional, damos las gracias por haber estado en esta versión de Hora de Noticias. No, gracias a ti, Claudio, que estés muy bien, muy amable. Igual, gracias, Guillermo.